es febrero mocho, con solo 28 días, como dicen por ahí. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente en nuestra sesión 4, nuestra penúltima clase, chicos. Qué rápido pasaron estas sesiones, ya la segunda semana pues de clases. Y han sido sesiones, clases intensas con bastante conocimiento, donde hemos aprendido, hemos conversado un poquito de esas experiencias que también vamos teniendo. Por ahí también hemos revisado información un poquito más teórica. Y justamente en esta sesión tenemos como tema y punto de partida uno de los procesos de recursos humanos que es un poco subestimado en las empresas. Este proceso es el proceso de evaluación de desempeño, ¿ok? El día de hoy vamos a revisar el proceso de evaluación de desempeño, así que los invito a que nos pongamos cómodos, a que nos pongamos por ahí atentos, enfocados, para que podamos iniciar las clases, bueno, la clase de hoy, ¿ok? Como siempre, a mí me gusta saber cómo estamos llegando a clase, si llegamos un poquito cansados, un poquito por ahí a la expectativa, entusiasmados. Cuéntenme, ¿cómo llegamos a clase hoy, lunes 9 de febrero? ¿Desde dónde se conectan? Muy bien, Blaimis, qué bueno que estés entusiasmada. Yo estuve con bastante calor hoy aquí en Lima. Hemos tenido bastante, estamos en verano, así que yo sentí bastante calor. He tenido que por ahí estar tomando agua todo el día. Por ahí Blaimis desde República Dominicana, Keira desde Venezuela, Esperanzada por aquí, Nidia, Dalisa, qué bueno verte, te extrañamos en la clase pasada. Por aquí veo a Idami, que también está un poquito cansada. Te entiendo, a pesar que es lunes, que recién ha iniciado la semana, el trabajo hace que uno ya sienta que es una semana que promete. Pero bueno, a meterle ganas, a meterle sazón, que así somos aquí en América Latina. Siempre estamos ahí avanzando. Muy bien, Neilmadis. El examen solo se puede hacer una sola vez. Se puede hacer más una vez, Neilmadis. Hay que pedirle información al equipo de ITEC para que te ayuden a recuperar y subir esa nota, que seguro que tú sales adelante. Cándida, un poquito cansada, pero bien, gracias a Dios. Muy bien, Cándida. Buenísimo. Entonces veo que todos estamos pues en este estado de aprendizaje, de entusiasmo, y un poquito eso es lo que necesitamos para enfocarnos en la clase de hoy. Recapitulando, ¿qué hicimos la clase pasada? Pues, la clase pasada vimos el proceso de capacitación. Deben recordar, y para quien es su primera clase, les comento también de manera muy sintética que nosotros hemos estado revisando clase por clase un proceso de recursos humanos. Hemos establecido que el equipo de recursos humanos, o también conocido como equipo de gestión del talento, es aquel equipo que está cuidando, que está velando por la satisfacción del empleado en todas las interacciones que tiene con la empresa. Recursos humanos gestiona, se vuelve también un socio estratégico del negocio. Sin este equipo, pues la empresa no puede llegar a esos objetivos que se plantea, sean cuales sean. ¿Ok? Eso establecimos en las primeras clases. Luego revisamos y comentamos que íbamos a profundizar en procesos como reclutamiento y selección, que ya lo hicimos, capacitación y desarrollo, ya lo hicimos, evaluación y desempeño, que hoy lo realizamos, y en la próxima clase y la última revisaremos el proceso de legislación laboral, promoción y sucesión. ¿Ok? Esos son un poquito los temas más profundos y más relevantes que abarcamos en recursos humanos. Y en la clase pasada, justamente en capacitación y desarrollo, mencionábamos que estos procesos son procesos que
impulsan al trabajador y además apalancan abstractos, apalancan estados necesarios en los empleados como la motivación, la productividad, el compromiso y aseguran la retención del talento. Mencionábamos que nosotros teníamos un rol fundamental, ya que éramos quienes dirigíamos, diseñábamos, diagnosticábamos este tipo de espacios con los empleados, ¿ok? Teníamos que entender que somos un socio estratégico y por lo tanto siempre cuando mencionamos alguna necesidad de capacitación, pues tiene que estar justificado bajo alguna falencia, alguna ausencia, alguna actualización de conocimiento que los empleados tengan. Recordemos que podemos hacer capacitaciones, formaciones en relación a habilidades blandas, habilidades técnicas. Esto va a depender de lo que nosotros encontremos. De hecho, revisamos un ciclo. ¿Se acuerdan el ciclo de capacitación? Quedan 5 etapas. Etapa 1, diagnosticábamos. Veíamos en la empresa, veíamos en los equipos cuál era la necesidad de capacitación, de formación. Bajo esto, una vez que identificábamos esa oportunidad, desarrollábamos, planificábamos, diseñábamos esta capacitación. Tomábamos en cuenta todos los elementos necesarios que íbamos a, pues, utilizar para esta capacitación, veíamos la frecuencia, veíamos el tiempo, veíamos los temas, veíamos los docentes, veíamos los participantes, veíamos el tipo, si iban a tener alguna sesión virtual, sesión presencial, etcétera, etcétera. Una vez que teníamos todo eso, pasábamos a la tercera etapa, que por ahí llega la ejecución, que nosotros pues vamos a llevar a cabo ese plan que hemos diseñado de manera previa y además también nos adaptamos porque a veces pueden existir planes muy bien detallados, muy bien precisados, pero en la ejecución suceden cosas, ¿ok? Siempre la vida está llena de imprevistos. Nosotros planificamos, pero a veces se atraviesa la vida, como digo yo, atraviesan variables que están fuera de nuestro control y es ahí nuestra capacidad de cómo somos flexibles, cómo nos adaptamos, ¿ok? Una vez que hemos resuelto, porque eso también es parte de nuestro trabajo, resolver este tipo de situaciones, pues termina la ejecución, termina la capacitación y pasamos a la etapa número 4, la etapa de evaluación. Siempre, cada experiencia, cada proceso que realizamos tiene que tener un momento de evaluación, un momento de saber cómo lo hemos realizado, si nuestros participantes en esta capacitación realmente han aprendido esa habilidad que estábamos tratando de formar en ellos, si realmente hemos tenido el porcentaje, el número esperado de participantes que tienen que estar asistiendo a esta capacitación. Si por el contrario, no hemos tenido participantes que han asistido, hemos tenido participantes que no han aprobado, hemos tenido pues un fracaso, ¿no? En el sentido en que no se logró adquirir o la adquisición de esta capacidad en participantes, ¿ok? Y bueno, un poquito de justamente la evaluación nos ayuda a encontrar esas oportunidades y mejoras que luego nos sirven de insights valiosos para tomar en cuenta en futuras capacitaciones. Y eso lo hacemos en el momento de la gestión. ¿Ok? Eso es un poquito la clase pasada para los que no han estado, para los que están llegando recién. Igual, como muy bien comenta el equipo de IT, tenemos una plataforma donde ustedes pueden acceder en cualquier momento, en cualquier lugar, de manera gratuita a las clases, a esta y a muchas más clases que tiene el equipo de IT. Eso es lo genial y lo novedoso de nuestra, pues, plataforma. Y bueno, el día de hoy, nuestro objetivo es sobre todo tener conocimientos, adquirir, aprender
todo aquello relacionado con el diseño y la implementación de un sistema de evaluación de desempeño. ¿Ok? Nosotros hoy netamente nos dedicamos a la evaluación de desempeño y como muy bien su nombre lo dice, pues vamos a verificar cómo evaluamos, cómo medimos el rendimiento del trabajador y por qué es relevante para la empresa y también para el trabajador, por qué las empresas necesitan este sistema y por qué los trabajadores también necesitan ser evaluados, ¿ok? Y bueno, comienzo con esta preguntita para que nos pongamos cómodos, para que ustedes también me cuenten desde su conocimiento, desde su experiencia. ¿Por qué piensan, creen que las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? ¿Por qué las empresas están fijándose en este desempeño, en este rendimiento, viendo si realmente sus trabajadores están cumpliendo con los objetivos, con las metas que se proponen? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Antes de que yo les cuente, antes de que revisemos un poquito más, díganme, chicos y chicas, ¿qué piensan de esta pregunta? Podemos responder en el chat. Vaya graciosa soy, estoy con calor y tomo agua caliente. Veo que están respondiendo ustedes. Muy bien. Un minutito más, a ver si alguna más responde. Muy bien. Vamos iniciando a ver lo que han respondido, ¿ok? Muy bien. Veo por acá a Blaimis que nos dice para saber si están haciendo bien su trabajo. Muy bien. Para ver si hacen el trabajo por lo cual está contratado el trabajador. Excelente. Dalisa. Lo hacen para mejorar tanto al empleado como a la empresa y lograr mejores resultados. ¿Ok? Muy bien. Necesitamos entender un poquito cómo llegamos a tener mejores resultados y esto pues se necesita basarse en información sacada de cómo está el empleado, si necesita algún acompañamiento, alguna capacitación. Muy bien, Dalisa. Entonces aquí ya estamos viendo el primer vínculo. Evaluación de desempeño alimenta un proceso. En este caso, alimenta el proceso de capacitación. Anthony nos comenta, ver si el personal necesita entrenamiento para un mejor desempeño. Excelente, justo lo que estamos comentando con Dalisa. El entrenamiento, el acompañamiento, la evaluación de desempeño es una herramienta de diagnóstico, ¿ok? Con esta podemos identificar potenciales líderes, potenciales empleados que están haciendo muy bien su trabajo y también empleados que necesitan, como comenta Anthony, un entrenamiento, un acompañamiento, un plan de desarrollo individual, un plan de capacitación. Muchas gracias, Anthony. Blaimis, para mejorar lo que sus empleados ya saben. También para seguir acompañando e impulsando al trabajador. Adisol nos dice, soy Celso de Guatemala, para medir la productividad de los empleados también. Mucho de lo que nosotros hacemos en recursos humanos a veces puede ser información muy cualitativa, muy de conducta, muy de actitudes, muy de comportamiento, información que no es tangible.
Y muchas veces, cuando estamos hablando con los jefes, con aquellas personas que toman decisiones, pues nos piden números, nos piden porcentajes, nos piden indicadores tangibles. Y esos indicadores tangibles, pues podemos obtener mediante la medición de la productividad, del desempeño. Muy bien, Celso. No nos olvidemos también de esta parte, pues de medir, de tener información cuantitativa. Mike Kramer Mosqueda nos dice, la productividad de la empresa depende de los empleados. La empresa necesita saber cómo está, pues, yendo, cómo tiene los resultados. Y esos resultados se alimentan de la productividad de los equipos y de la productividad del empleado. Excelente acotación, Mike Kemmer. Nel Madis, para saber si son capaces en el puesto asignado. También, me gusta porque se dan cuenta, todo lo que ustedes comentan tiene un sentido y tiene un propósito. Por eso me gusta que ustedes conmigo reflexionemos, porque pues esto nos ayuda un poquito más a alimentar la conversación sobre nuestro tema. Justamente, a veces las empresas necesitan evaluar el desempeño de sus trabajadores para entender si esta persona está preparada, está realizando bien sus funciones en el puesto, o incluso quizá ya alcanzó el límite del desempeño, tiene muy buen desempeño en el puesto y quizá incluso le corresponde alguna promoción, algún ascenso también. Muy bien, Miles. Keida para identificar sus conocimientos, Anthony para ver si es necesario evaluar otra mano de obra humana para un mejor desempeño. También puede ser, ¿no? En este proceso de identificación, quizá encuentro que una persona, a pesar del acompañamiento, a pesar del entrenamiento, sigue teniendo grandes brechas, grandes oportunidades de mejora. Y muchas veces, pues, las empresas no son ONGs, no son obras de calidad. Las empresas tienen que facturar, tienen que llegar a resultados y tienen que tomar decisiones incluso de desvinculación si la persona no logra lo deseado en el puesto, no tiene resultados. Yowanda, para medir su rendimiento, Nidia, además nos permite una gestión adecuada del talento humano. Necesitamos saber cómo va, cómo ellos también necesitan tener información de cómo está haciendo su desempeño en su puesto. Muy bien, Nidia, Janek, porque su productividad que está relacionada con las ganancias de la empresa, exactamente. Noemí, para mejorar la productividad, medir el desempeño real, tomar decisiones. Muy bien, Jennifer, justo lo que decimos. Nosotros en recursos humanos, en gestión del talento, sustentamos decisiones vinculadas al talento humano, decisiones desde el momento en que estamos fundamentando por qué persona va a ingresar o no va a ingresar a la empresa, decisiones fundamentadas en qué persona necesita alguna capacitación, algún plan de desarrollo, decisiones incluso de ascenso o desvinculación. Entonces, este tipo de proceso nos ayuda a tener información y al sustento de este tipo de toma de decisiones, detectar fortalezas y áreas de mejora. Excelente, Jennifer. Ruth, para saber qué tan capacitados están los empleados para el puesto y qué debilidades hay que reforzar. Muy bien, justo lo que mencionábamos. Necesitamos esta herramienta para el diagnóstico de capacitaciones e incluso qué oportunidades de mejora, qué brecha necesitamos pues impulsar en la empresa. Kelly nos dice, las empresas evalúan el desempeño de sus empleados para mejorar el rendimiento, tomar decisiones informadas, motivar al personal y alinearlos con los objetivos de la organización. Subrayo lo último que dice Kelly, que es la motivación. Aunque ustedes no lo crean, el proceso de evaluación de desempeño también se vincula con motivación. Las personas, al sentirse acompañadas, al sentirse que la empresa está pues brindando un seguimiento de cómo es su evolución en su rol, en su puesto, pueden
pues sentirse más comprometidas y al mismo tiempo motivadas en realizar mejor su trabajo, ¿ok? Entonces es un proceso pues básico que tenemos que implementar, que tenemos que diseñar, que tenemos que impulsar y promover en donde gestionemos al talento. Y justo como dice Keida, también motivación y reconocimiento. Mediante esto destacamos aquellos talentos que hacen muy bien su trabajo y que merecen por eso un reconocimiento, una promoción, un ascenso. ¿Ok? Muy bien. Justo siempre me suceden cosillas antes de la clase o me cuentan mis amigas, mis amigos que están también en el mundo de recursos humanos y lo bueno es que están en distintas empresas, ¿no? Entonces tengo de todo, tengo algunos que están en empresas muy grandes, otros en empresas muy pequeñas, otros en empresas del vínculo civil, otras del vínculo o del rubro de tecnología, otros del rubro retail. Entonces, justo antes de esta sesión, estaba pues llegando acá a casa del trabajo y por ahí me escribe una amiga de la universidad y me dice, no sabes, estoy en una empresa donde todos los trabajadores están muy molestos con el equipo administrativo, con la jefatura, y de hecho están tratando de, pues, que se les escuche, ¿no? Es una empresa que no ha tenido revisiones salariales, no ha tenido o no tiene una política de ascenso, no tiene una política de evaluación de desempeño y las personas han llegado al límite. Ya están muy insatisfechas porque nadie de la empresa les dice cómo se les evalúa e incluso ellos sienten que estas evaluaciones de desempeño o las similitudes o las que tratan de hacer como evaluaciones de desempeño son evaluaciones de desempeño muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy desorganizadas, ¿ok? Que no tienen esa estructura que necesitamos en una evaluación de desempeño, ¿ok? Entonces ahora vamos a revisar cómo se tiene que realizar, que valga la redundancia, cómo se tiene que esquematizar una evaluación de desempeño, cómo nosotros también definimos qué es una evaluación de desempeño y cómo esto se implementa en las empresas. ¿Ok? Excelente. Vamos a revisar la teoría. ¿Y qué nos dice nuestro querido libro de Chiavenato? Como siempre, pues nos comenta esta definición. El proceso de evaluación de desempeño es un proceso sistemático, ¿ok? Un proceso que tiene etapas definidas, que nos permite medir y analizar el rendimiento de los empleados. Como muy bien hemos comentado, medimos ese rendimiento, esa productividad de los empleados y esto es importante, este rendimiento tiene que estar asociado a esas metas y a esos objetivos que les corresponde en su puesto asignado, ¿ok? Justo lo que decía mi amiga de esta empresa. La gente se está quejando porque a veces en su simulación o en su pseudo evaluación de desempeño les miden por metas que no corresponden a su puesto. Ejemplo, si yo soy de recursos humanos y yo digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido mi evaluación de desempeño? Y me dicen, ¿sabes qué? Ha sido mala. Y yo digo, ¿por qué? Si yo he cumplido todas mis funciones en mi puesto, he logrado que ingrese el personal asignado o las distintas búsquedas a un 100%, etcétera, etcétera. Y me dicen, no, porque no lograste traer clientes. Mi puesto es analista, asistente de recursos humanos, y pues mis metas y mis objetivos están en función a este puesto. Si me dicen que no tengo una evaluación de desempeño óptima porque no he atraído clientes, si no he cumplido con traer más clientes para la empresa, esa función no está asociada a mi puesto. Entonces, no se me puede evaluar bajo esa meta, ¿ok? Por eso es muy importante, y acá hacemos reminiscencia, recordamos la clase 2, si no me equivoco,
la segunda sesión, donde revisamos los descriptivos de puesto. ¿Recuerdan este documento donde detalla muy específicamente las funciones, los roles, las metas de un puesto asignado? Esto también nos ayuda para el proceso de evaluación de desempeño, porque a mí me tienen que evaluar en función a esas funciones que están tipificadas en el descriptivo de puesto. Si a mí me evalúan bajo otras funciones que no están tipificadas, es una evaluación de desempeño incorrecta. O en todo caso, se tiene que actualizar el descriptivo de puesto, se tiene que actualizar el puesto que me están otorgando otro tipo de funciones. ¿Ok? Muy bien, entonces, siempre recuerden, proceso sistemático mide el rendimiento de los empleados en función a los objetivos, a las funciones, a las metas, competencias y valores que la empresa ha establecido. También las empresas toman en cuenta principios culturales, valores culturales que tienen como organización. Y esto lo van a utilizar tanto en el proceso de evaluación de desempeño, como en el proceso de capacitación, como en el proceso de búsqueda de talento. ¿Ok? Ejemplo, hace unos años, justo yo entré a una empresa muy grande y este grupo, que era una parte de un grupo económico grande aquí en Perú, tenía muy bien tipificado sus principios culturales o también conocido su ADN como empresa a nivel de cultura. Entonces establecían que teníamos que ser íntegros y transparentes, teníamos que tener la capacidad de innovación, el sentido de responsabilidad, eran como 5. Bueno, ahora mismo recuerdo 3, que son los que más yo tenía en mente. Creo que por ahí también era el tema de atención y servicio con los demás. Y el último, ya no recuerdo, ¿ok? Pero esos pilares, esos 5 pilares, esos valores, tenían que presentarse en todos los perfiles que estaban dentro de la empresa. En todas las personas que ocupaban el puesto tenían que tener estos valores, estos principios compartidos, ¿ok? Era el ADN. Obviamente, cada uno de estos principios iba a tener un nivel de desarrollo. Para los que tenían o desempeñaban un puesto de jefatura, pues estos valores o estos principios eran mucho más altos, más exigentes que lo tuviesen. Para aquellos que ingresaban como practicantes, pues se pedía un nivel medio de desarrollo de este tipo de valores, de este tipo de competencias. ¿Ok? Muchas veces las empresas también establecen la evaluación de desempeño bajo esos principios culturales y en función al cumplimiento de las metas y objetivos de un puesto. ¿Ok? Eso es un poquito lo que es la evaluación de desempeño. Este proceso nos ayuda a encontrar, como muy bien lo han dicho ustedes, lo han comentado, oportunidades y pues desarrollo, ¿no? Oportunidades de mejora y desarrollo para alinear el desempeño individual con los objetivos de la empresa, ¿ok? Nos permite encontrar esas fortalezas que tienen los equipos, que tienen los trabajadores, esas áreas de mejora. Entendemos cuáles son los aspectos que más están dominando los empleados, cuáles son esos aspectos que necesitan algún apoyo. Con eso nosotros, pues, nos basamos para impulsar alguna capacitación, alguna actividad relacionada a acompañamiento, seguimiento, entrenamiento con los trabajadores, ¿ok? Y bueno, además tomamos decisiones estratégicas, la promoción, la desvinculación, incluso esto puede, pues, ayudar a identificar a un próximo líder, a alguna persona que está lista para algún plan de sucesión, que eso ya lo vamos a revisar en la siguiente clase. ¿Ok?
Justo por acá les decía, mejora continua, alineación con los objetivos de la empresa, toma de decisiones, promoción, formación, desarrollo. Y bueno, como todo en la vida, este proceso de evaluación de desempeño no es que haya nacido de la noche a la mañana. Fue un proceso que llevó tiempo, que las empresas empezaron a incorporarlo dentro de su política de recursos humanos de manera progresiva, ¿ok? La evaluación de desempeño nace un poquito a inicios de la incorporación masiva del trabajo, ¿no? Cuando aparecen las industrias en las primeras revoluciones industriales, luego cuando se va teniendo mayor necesidad de personal en las fábricas por las distintas guerras, pues nace la figura de alguna persona, de algún supervisor que esté vigilando la cantidad de piezas producidas. Recordemos, son tiempos de fábrica, son tiempos donde se necesitaba y se trabajaba de manera muy repetitiva en muchos aspectos, ¿no? De manera muy operativa para la producción de un servicio, de un artefacto, de un producto, y para ello pues empezaron estos jefes, estos empresarios a darse cuenta de que tenían que medir cuántos eran la producción, cuántos eran pues estos productos que se alcanzaban y al mismo tiempo que empleados tenían un mejor desempeño, ¿no? Un mejor rendimiento para esta producción. Y de ahí empezaron a figurar pues la figura, para la redundancia, del supervisor, ¿ok? Eso es un poquito cómo empieza esta historia del proceso de evaluación de desempeño. Es un proceso que ha evolucionado, que ha tenido este método tan rudimentario, tan primitivo, y hoy en día ya tiene un sistema mucho más complejo, que incluso ya toma en cuenta otro tipo de aspectos como la retroalimentación, como también evaluaciones que no solamente sean desde el jefe hacia el subordinado, sino que toman en cuenta a todas las partes involucradas, inclusive hasta el cliente puede evaluar el desempeño del trabajador, ¿ok? Es una herramienta que hoy en día es crucial, de hecho, un proceso fundamental en recursos humanos y nos ayuda a nosotros a gestionar a los equipos de manera óptima y garantizar su bienestar en esta interacción y en el tiempo en que está en la empresa, ¿ok? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Excelente. Pues continuamos. Y bueno, así como se ha tenido esta evolución, hoy en día tenemos tendencias que están siendo pues utilizadas en el proceso de evaluación de desempeño. Estas tendencias están de la mano con el uso de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, el uso de plataformas, inclusive consultoras y empresas especializadas en medir la productividad y el desempeño, ¿ok? Hoy en día se busca la eficiencia, se busca que este proceso sea más rápido, sea un proceso que no sea invasivo para el trabajador, sino más bien que el mismo trabajador sienta que es un proceso que lo beneficia. Por lo tanto, se utilizan plataformas como Soho People, que es una plataforma que monitorea el desempeño de los trabajadores mediante retroalimentación y el seguimiento de objetivos. Ya no estás tú utilizando tu Excel, utilizando pues de manera muy rudimentaria la información, los legajos de cada una de las evaluaciones de desempeño, sino que todo ya lo tienes digitalizado en esta plataforma, todo ya lo tienes organizado por carpetas, organizado
por incluso empleado, y puedes ver en tiempo real cómo cambia, cuál es la evolución, cuáles son las decisiones que se han tomado sobre su evaluación, si procede para una capacitación, si procede para un proceso de ascenso, si procede para un proceso de desvinculación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Obviamente, estas plataformas también son un negocio y por lo tanto requieren una inversión, un pago por la licencia. Algunas empresas optan por este tipo de plataforma de seguimiento, de evaluación, ya que les ahorra costos en el sentido en que no tienen que estar pues olvidando este tipo de procesos, sino ya con este tipo de plataforma pueden incorporarlo de manera más natural, de manera más continua. ¿Ok? Otra plataforma que ayuda un poquito el tema de la evaluación de desempeño es la TICE, que nos ayuda con la creación, con la revisión del desempeño de manera personalizada y además puede ayudar a la retroalimentación en tiempo real. Tenemos una última que es Trello, y esta no es una plataforma de evaluación de desempeño, sino más bien que es una plataforma que tú puedes encontrar de manera gratis para utilizar y ayuda, si es que no tienes presupuesto, a que te organices de manera más específica para el proceso de evaluación de desempeño. ¿Ok? Es un seguimiento visual que podemos encontrar en Trello y que nos ayuda al momento de este diseño, de esta planificación de este proceso que vamos a llevar a cabo. ¿Ok? Es un proceso, es una herramienta, mejor dicho, de gestión de planificación de proyectos, y en este caso el proyecto sería la evaluación de desempeño. ¿Ok? Justo mencionaba todo esto y recordé un poquito cómo han sido mis últimas evaluaciones de desempeño. Hoy en día yo me encuentro en una empresa un poco más pequeña, pero que también tiene una plataforma que pues utilizamos para evaluar el desempeño de los trabajadores, para medir esos objetivos, para medir justamente los resultados y cómo le está yendo a la empresa. Antes, en esta empresa más grande donde yo trabajaba, pues tenía un proceso un poquito más creativo, más innovador. No utilizaba una plataforma, pero lo que hacía era que en conjunto, junto con tu responsable, con tu jefe, tú co-creabas un poquito lo que era pues tus metas en función a tus responsabilidades asignadas en tu puesto, pero muy específicamente esas metas y esos objetivos que tenías para este año, y que en función a esas metas y objetivos que habías co-creado con tu jefe, a final de año tenías tu nota de evaluación. Entonces, junto a mi jefa, yo me juntaba, recuerdo, y ambas decíamos, ok, este año, en función a esta responsabilidad que tienes en tu puesto y en función a este valor de la empresa, ¿cuál es la meta que te propones alcanzar? Entonces, yo por ahí le comentaba, bueno, yo quiero que sea una meta realizable, y eso es muy importante. Siempre las metas que nosotros midamos tienen que ser realizables. No vas a poner una meta altísima y sabes que es imposible que el trabajador logre alcanzarla, ¿no? Sino una meta responsable, una meta alcanzable, una meta específica. Entonces, eso era un poquito lo que yo hacía. Entonces, este tipo de proceso de evaluación de desempeño, si se dan cuenta, es un proceso más atípico, porque en conjunto co-creas esas metas, esos objetivos, y poco a poco tú misma, vas viendo, vas ajustando y vas tratando de alcanzar esa meta para que a fin de año, cuando toque la revisión, pues lo hayas podido cumplir. ¿Ok? Eso es un ejemplo de cómo se realiza una evaluación de desempeño.
Si se han dado cuenta, lo más importante aquí es establecer objetivos en función a metas. De allí, cómo lo diseñemos, cómo la empresa lo implementa, va a depender mucho del tipo de empresa, del tipo de trabajador e inclusive del presupuesto que puedan tener, ¿no? Entonces, a veces, si no tienes presupuesto, puedes tener otras formas para incorporar este tipo de proceso en tu gestión, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por acá encontramos cómo se vincula la evaluación de desempeño con procesos como formación y desarrollo, planificación de carrera y sucesión y clima organizacional. De hecho, ustedes, mientras yo les preguntaba por qué los trabajadores necesitan capacitarme, me decían, ¿no? Es un insumo, es información real para acompañar, para planificar alguna capacitación, para diseñar algún programa de entrenamiento para que mejoren esas habilidades. Planificación de sucesión, sentido pues en que hemos encontrado a alguna persona con una productividad altísima, con un cumplimiento pues a uno en sus objetivos, en sus funciones del puesto y que ya está listo para asumir un rol con más desafíos. Recuerden, los trabajadores también necesitan desafíos. Si tú encuentras a una persona que ya cumplió ese ciclo en su puesto, que ya tiene y ya conoce y lo hace muy bien en su puesto de trabajo, tú necesitas brindarle como empresa, como parte del equipo de recursos humanos, necesitas brindarle un siguiente reto para que esa persona pueda desarrollarse dentro de la empresa y al mismo tiempo pueda seguir motivada. Si tú no tomas ninguna decisión bajo este tipo de contexto, muy probablemente esta persona vaya a seguir manteniendo ese desempeño, pero inclusive puede sentirse un poco desanimada, un poco desmotivada al ver que su desempeño no se corresponde con un ascenso, con una promoción. E incluso ese desempeño tan bueno y ese potencial tan bueno puede disminuir al, pues, sentirse desmotivado. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, clima organizacional, pues la evaluación justa y transparente fortalece la confianza y el compromiso de los empleados, ¿ok? Justo como les contaba, antes de ingresar a la clase, mi amiga me decía, estoy en una empresa que no tiene procesos de evaluación, o si los tiene, son pseudo procesos, procesos que no son realmente procesos de evaluación de desempeño, que no ha transparentado con los trabajadores cómo los están evaluando, que si hace alguna promoción, esta promoción no corresponde con la realidad. Destacan, ascienden a personas que no tienen resultados, personas que se ausentan, personas que juegan una pichanga. Acá en Perú, pichanga es referido a jugar pues fútbol luego del trabajo, ¿ok? Que juegan fútbol luego del trabajo con su jefe, pero en el trabajo pues no tienen resultados esperados y esta persona es la que asciende y la otra persona que está trabajando, que está dando seguimiento, que está resolviendo esas incidencias, esos casos pues más críticos, sigue manteniendo su puesto, ¿no? Entonces estamos encontrando una empresa que no está desarrollando un proceso de evaluación justa y que pues ya estamos viendo las consecuencias. Las personas están insatisfechas, las personas están renunciando, las personas están motivándose a hacer huelgas, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Ahora quieren hacer un sindicato y todo lo que puede pasar cuando pues no tienes este tipo de información transparentada. Entonces, siempre que realicemos un proceso de evaluación de desempeño, tiene que ser esquemático, tiene que ser un proceso fijado en objetivos, correspondiente a esas responsabilidades, a esas funciones que tiene que tener el trabajador según su puesto.
¿ok? Eso fortalece la confianza, eso hace que una empresa sea íntegra y aumenta el compromiso del trabajador, de la trabajadora, ¿ok? Muy bien, y bueno, les he traído aquí justo las etapas de la evaluación de desempeño que, como les decía, lo más importante siempre va a ser establecer un objetivo específico, un objetivo alineado a la realidad de mi empresa, ¿ok? En estas etapas vamos a encontrar desde el momento 1, que es la planificación, cuando definimos el objetivo, qué es lo que queremos lograr con el proceso de evaluación, si estamos tratando de encontrar o medir resultados para, pues, ver cómo va el desempeño, la productividad de la empresa, o si lo que queremos es identificar algún talento, algún sucesor, algunas personas que ya están listas para promoción, para ascenso, o si deseamos identificar algún grupo de personas que tienen que pasar algún proceso de capacitación, ¿ok? Vamos en este momento a planificar, a definir cuál es ese objetivo que tenemos. Una vez que lo tenemos, establecemos las métricas. ¿Cómo se mide? ¿Cómo mido este desempeño? Esto lo voy a hacer utilizando las competencias de la empresa. Voy a verificar en relación a las funciones que tiene el puesto. Voy a identificar las competencias clave que tienen que ir cumpliendo en relación a su puesto. ¿Cómo lo hago? ¿Ok? Todo eso lo vemos en el momento de la planificación. Y de hecho, bastantes utilizamos lo que es la metodología SMART. ¿Ok? ¿Qué significa esto? En primer lugar, tiene que ser específico. Los objetivos que planteemos tienen que ser específicos, tienen que ser o poder ser planteados de manera detallada y correcta. Segundo, medible. Un buen objetivo puede medirse con facilidad, ¿ok? ¿Qué más? Alcanzable. Los objetivos no realistas, los objetivos que se plantean muy altos, pueden llevarse al fracaso de manera inmediata. Relevante. Necesitamos objetivos que tengan sentido con lo que la empresa necesita, con lo que la empresa está buscando como meta. Y finalmente, en un marco de tiempo apropiado para que se pueda crear este sentido de urgencia. Yo voy a medir tu desempeño en función a cuánto es la cobertura de vacantes que tienes en este primer trimestre. Entonces, si yo no alcanzo mi objetivo en este primer trimestre, pues no voy a estar mostrando un buen desempeño. Ya me crea un sentido de urgencia. Yo tengo que estar cuidadosa, juiciosa con mis distintos procesos para que a fin de este trimestre pueda tener mis mejores resultados y alcanzar este objetivo que me he planteado, ¿ok? Siempre tiene que haber un tiempo límite. Con eso evidenciamos que estamos logrando esos objetivos, ¿ok? Una vez que ya terminamos la planificación, hemos utilizado nuestros objetivos SMART para ver cuáles son las metas, necesitamos pasar a la ejecución. Y la ejecución, como les digo, va a variar, depende mucho del tipo de empresa y del tipo de trabajador. Podemos utilizar alguna recolección de datos, podemos utilizar la observación directa, que es el método un poquito más primitivo, pero que aún funciona en cierta medida. Las autoevaluaciones, también podemos hacer que el mismo trabajador se autoevalúe y pida y brinde información de cómo percibe que es su trabajo. Podemos incluso también preguntar al jefe, al colega, al subordinado, al cliente, ¿ok? Esto ya depende de tu tipo de empresa, de tu tipo de información que tú puedes manejar, cuánto tiempo tienes, ¿ok? Muy bien, y bueno, justo aquí en el momento de la ejecución les he traído este pequeño video sobre el proceso de evaluación de desempeño
Y aquí vamos a ver un proceso de observación directa, ¿ok? Vamos a ver por aquí. Déjenme ver si ya se comparte. Uy. Por acá, un poquito más. Listo. Y creo que ya se ve. Ya está. Ahí, ¿vio? La puerta, la dejó abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado porque... ¿Deja entrar el aire? ¡Deja entrar a los niños! Señor Wallace. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. ¡No me pegarán! ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que... Uy, está silenciada. Muy bien, entonces volvimos y vimos un poco, en los primeros minutos sobre todo, sobre este proceso de evaluación de desempeño, pero por observación, ¿no? Vemos que hay una evaluadora que está tomando notas y vemos cómo hacen tipo una simulación de su desempeño de trabajo. Ellos tienen una función que es recolectar gritos, ¿ok? Entonces ellos tienen que asustar. Ese es su trabajo. En este video, en esta película de fantasía de niños, pues, que también es divertida, vemos a esta organización que tiene su propósito. Ellos funcionan con energía de gritos, de asustos, ¿no? De los sustos que recolectan. Si no asustan bien, no están haciendo bien su trabajo, ¿ok? Entonces, vemos que la supervisora está notando e incluso interrumpe el jefe, pues, máximo de esta empresa y les explica, ¿no? No están haciéndolo bien, están dejando abierto porque existe un protocolo, ¿no? Siempre en las funciones que nosotros realizamos va a existir un protocolo, va a existir una serie de pasos que tenemos que cumplir de manera correcta para que la función sea óptima. Entonces vemos que este trabajador en esta simulación ha dejado, se ha olvidado de un paso y por lo tanto su desempeño no está siendo correcto, su rendimiento no está siendo bueno, porque le genera cierta contingencia dentro de su rol, dentro incluso de la empresa. Eso puede pasar. Entonces no tenemos que tener este tipo de situaciones. Nuestro desempeño y al momento de evaluar el desempeño tenemos que medir también esa sistematicidad y esos pasos que están asociados al cumplimiento de sus funciones. Ok. Ejemplo. Imagínense que ustedes están reclutando una persona, hacen todo el proceso de reclutamiento, selección, están en el paso de contratación, le piden varios papeles al trabajador y como están muy abrumadas por las distintas solicitudes que tienen, pues de manera rápida revisan estos documentos y no se fijan que falta un documento importante, ¿ok? Pasan los meses, no pasó nada, todo sigue igual, incluso tú no te diste cuenta que no habías, pues, revisado y que faltaba un documento. Y viene una entidad fiscalizadora, aquí en Perú esta entidad se llama SUNAFIL, del Ministerio de Trabajo, y te exige los legajos del trabajador.
tú, pues, confiando en tu trabajo, confiando en tu desempeño, entregas esto. Y luego te dicen, tenemos una observación. En este legajo falta un documento que es obligatorio. ¿Dónde está? Te faltó, te olvidaste un paso. ¿Ok? No revisaste a detalle. Entonces, al final, esto ha generado una consecuencia en tu desempeño e incluso una consecuencia que ya tiene que ver con una entidad que fiscaliza. ¿Ok? Muy importante por eso que sepamos de manera cautelosa cuáles son los pasos, cuáles son esos procedimientos asociados a nuestro rol. Otro ejemplo. Tienes a una doctora, ¿ok? Una doctora que está en la sala de trauma donde llegan todas las personas por emergencia. Ocurrió un incendio, llega una señora, esta señora estuvo en el incendio, aparentemente se ve bien, bajo algunos signos de algunas heridas o quemaduras de primer y segundo grado, ¿ok? Y esta doctora está evaluando y uno de los pasos fundamentales dentro de la evaluación y sobre todo si es una persona que ha sido víctima de incendio es la revisión de las vías respiratorias. ¿Por qué? Si nosotros inhalamos humo, podemos tener acumulación del hollín y nuestras vías respiratorias pueden verse bloqueadas. Si no respiramos, morimos, ¿no? Entonces es básico en medicina. Es algo básico que enseñan a los estudiantes y que los doctores, pues dentro de su protocolo y más en víctimas de incendio, lo realizan. Esta doctora está abrumada, existen muchos pacientes y está haciendo la verificación de los signos vitales y ya va a pasar al paso de verificación de vías respiratorias. Pasa una víctima más del incendio, se queda impresionada y se distrae. No se da cuenta que no tomó el paso de vías respiratorias y pone en alta o como no crítica a la paciente. Pasa una hora, la busca la enfermera y encuentran que, porque su paciente que había dado como no crítica estaba en plena crisis respiratoria y todo lo demás. Imagínense, por saltarse un paso, ¿ok? Entonces siempre estos pasos se asocian a la evaluación de desempeño y a los procedimientos. Entonces, cuando nosotros estemos planificando, ejecutando un proceso de evaluación de desempeño, no nos olvidemos también de verificar cómo están haciendo sus procesos, sus procedimientos en su rol. De esa manera también tenemos información de su rendimiento, de su productividad, si realmente está siendo efectiva. ¿Ok? Eso también es muy importante en todos los puestos de trabajo, desde el médico hasta el analista de finanzas, hasta la persona que realiza algún trabajo operativo. ¿Ok? Muy bien. Herramientas de evaluación. ¿Qué herramientas utilizamos al momento de la evaluación de desempeño? Pues utilizamos métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Cuando hablamos de métodos cuantitativos, estamos hablando de indicadores de desempeño, KPIs, y cuando hablamos de métodos cualitativos, hablamos de procesos mucho más abiertos, procesos donde encontramos información sobre conductas, percepciones, actitudes, comportamientos, y para eso podemos utilizar alguna entrevista de feedback 360, algún cuestionario con preguntas abiertas o incluso listas de verificación. Y bueno, en el método cuantitativo están nuestros KPIs. Estos son los indicadores de desempeño que podemos tener por persona, según su puesto, por equipos o incluso por áreas estratégicas. Las empresas lo utilizan demasiado. De hecho, hay una siguiente evolución que ya no lo pongo aquí porque eso ya tiene que ver con más temas administrativos, pero la base siempre van a ser los KPIs y esto nos ayuda a tener de manera cuantitativa, en números, como se dice coloquialmente, cómo está siendo el rendimiento del empleado en función a los objetivos de su puesto, de su área, de la empresa.
Estos KPIs son producto del uso de la metodología SMART. Son medibles, son específicos, son alcanzables, son relevantes y basados en un tiempo definido. ¿Ok? Les muestro un poquito más de lo que son KPIs. Ustedes van a utilizar mucho esto en distintos ámbitos de la empresa. Entonces, bastante relevante que sepan los KPIs y sobre todo lo tengan fresco si en algún momento les piden que diseñe, que implemente KPIs en el proceso de evaluación de desempeño o incluso en algún otro proceso. ¿Ok? Prestamos atención. Lo que ya se ve. Excelente. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo Muy bien. Hemos visto un poquito ya de manera más gráfica lo que son KPIs, cómo son necesarios en las empresas, incluso que existen altos y bajos KPIs, ¿no? Y cómo nosotros podemos incluso utilizarlo en el día a día para medir la productividad del trabajador. Les he traído aquí algunos ejemplos de las distintas áreas sobre sus KPIs, que son los más comunes, los más utilizados al momento de verificar, de medir resultados, ¿ok? No se preocupen, este material se comparte. Para ello, pues al final de la clase, el equipo de ITEC igual nos vuelve a comentar un poquito más sobre los accesos, sobre alguna posible certificación si es que ustedes lo desean, sobre el tema de la plataforma e incluso del examen para el certificado, si es que así lo desean, ¿ok? Así que tranquilos, ese material lo van a tener en la plataforma y ustedes van a poder revisarlo también con tranquilidad. Ejemplos de KPIs en evaluación de desempeño. Por acá tenemos al equipo de ventas. Como su equipo es muy comercial, pues les miden por porcentaje de cumplimiento de objetivo de ventas, ¿no? Este equipo, mientras más vende, mientras más ventas tiene, está alcanzando esos resultados esperados de ingresos, ¿no? El incremento en la cartera de clientes, en la tasa de conversión de leads, ¿ok? Atención al cliente, el tiempo promedio de resolución de problemas. ¿Cuánto se están demorando estas personas atendiendo y resolviendo esas quejas, esas incidencias que tiene el cliente? ¿Ok? ¿Cuántos clientes se han sentido satisfechos con la atención de este ejecutivo? Como cuando vamos al banco, ¿no? Y nos piden luego que califiquemos cómo ha sido nuestra satisfacción con la atención recibida. Producción y operaciones también tiene sus KPIs de evaluación de desempeño. Aquí está vinculado con la operación, con cuánto se produce, con cuántos artefactos, cuántas piezas están teniendo algún error, si se está teniendo alguna incidencia.
allí también vemos este tipo de KPI. Y en recursos humanos también nos miden. Aquí, sobre todo, tiempo promedio de cobertura de vacantes. ¿Cuánto nos estamos demorando en cubrir vacantes? ¿Cuánto es la tasa de participación en programas de formación? La tasa de retención de empleados, ¿ok? Eso es un poquito lo que son los KPIs en las distintas áreas y esto también se traduce en KPIs relevantes para el puesto y para la persona que lo ocupa, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, continuamos. Nosotros vamos a manejar, cuando hablamos de resultados, de productividad, de KPIs, de todo lo que tiene que ver con este rendimiento y este análisis del trabajador sobre su productividad, de información cuantitativa e información cualitativa, ¿ok? Cuantitativo tiene que ver con cantidad, con números, con porcentaje. Esta es la información que más le gusta a nuestros jefes, a quienes toman decisiones, porque pueden de manera tangible ver resultados. Cualitativo, en cambio, está más relacionado con esas percepciones, actitudes, conductas que hemos identificado mediante espacios como entrevistas, cuestionarios abiertos, focus group, etc. Y benchmarking, usualmente las empresas comparan los resultados de su organización, de sus equipos, con los resultados de su competencia o empresas similares del mismo rubro, ¿ok? ¿Para qué hacen esto? Para ver cómo está haciendo su desempeño, para ver qué ajustes tienen que tener. ¿Y cómo acceden a esta información de su competencia o de otras empresas? Para ello existe un documento que las empresas o algunas empresas emiten y disponen para el público, que es el informe o reporte anual, y allí encuentras este tipo de información, ¿ok? Eso es un poquito de nuestros análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Y bueno, ya en estos últimos 15 minutos que nos quedan, les traigo el último paso de la evaluación de desempeño. Este último paso es la retroalimentación, ¿ok? O lo que es la devolución de resultados mediante un espacio denominado como retroalimentación o feedback, ¿ok? O feedback en inglés. ¿Qué es esto? Es el pilar fundamental en gestión de desempeño. Tú tienes que comunicar a tu trabajador cómo le ha ido. Lo evalúas y una vez que gestionas la información, le informas cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas oportunidades de mejora que se han encontrado. Los trabajadores tienen que saber para que luego no existan suspicacias y no tengan ese sentido, uy, se me está apagando el equipo, ese sentido de que está siendo injusta la evaluación, ¿ok? Chicos, denme un minutito que conecto la energía que está a punto de apagarse. No me di cuenta y no estaba conectada. Listo, ya de vuelta, chicos. Entonces, el proceso de feedback o retroalimentación, un proceso que tiene que darse donde nosotros brindamos los resultados al trabajador de cómo ha sido su proceso, sus resultados de evaluación del desempeño, ¿ok? Existen distintos tipos de feedback, desde el feedback más formal, donde se brinda la información
de las evaluaciones periódicas, las evaluaciones que nosotros desde Recursos Humanos impulsamos, gestionamos, son en tiempos establecidos, puede ser de manera trimestral, de manera semestral, de manera anual, como en mi caso, como les decía, ¿no? Hace años cuando estaba en esta empresa grande, nosotros teníamos este feedback al final de año cuando ya habíamos gestionado todos esos objetivos que nos habíamos planteado al inicio de año. Otros lo hacen de manera trimestral. Cada 3 meses van comentando cómo ha sido su evolución, su productividad en esos meses bajo los términos de la evaluación de desempeño. Se basa en datos concretos, indicadores o inclusive logros específicos. Esto es muy sistematizado, muy formal. No obstante, también existe el feedback más informal, que es lo que va pasando en el día a día y que no siempre está bajo la directiva de una evaluación formal, sino que inclusive puede ser una evaluación informal en espacios como pues la observación de alguna sustentación, alguna reunión del trabajador que ha tenido, el jefe estaba ahí, participó y evalúa, ¿no? Dice, oye, me parece muy bien cómo ha hecho pues la presentación, cómo ha justificado, cómo ha sustentado, termina esa reunión, termina esa sustentación y le comenta, ¿no? Me ha gustado cómo has presentado los datos, me ha gustado que muestres de manera plausible, con reportes, etcétera, 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 ¿no? Entonces le comenta de manera inmediata y enfocado en esa situación en específico. Finalmente también tenemos el feedback 360, que más bien es un feedback donde no solamente el empleado recibe retroalimentación del jefe, del supervisor, sino más bien también tiene colegas, tiene subordinados, tiene clientes que le brindan feedback de cómo sienten su desempeño. Es una perspectiva mucho más integral porque integra no solamente un punto de vista, sino todos los puntos de vista y por eso se comenta 360 grados, por todo el lado, ¿ok? Por todo lado tienen información de cómo es su desempeño. El proceso de feedback tiene que ser un proceso enmarcado en la asertividad, en el respeto. A veces existen pseudo feedback, ¿ok? Donde en lugar de brindarle de una manera objetiva al trabajador los resultados, más bien se convierte en un espacio de juzgamiento, de crítica exhaustiva, de tensión para el trabajador. Y eso es lo que tenemos que evitar. Muy importante que tanto los jefes, los líderes, inclusive todos en la organización aprendan a brindar feedback, ¿ok? Aquí les he traído un pequeño video que nos enseña cómo brindar feedback a los demás. Inclusive lo podemos utilizar cuando estamos en el día a día con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros de universidad, compañeros de trabajo, nuestras parejas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, prestemos atención a cómo brindar feedback, que ya es nuestro último videíto de la noche. Una de las claves de la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback,
Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. Excelente. Entonces, hemos aprendido aquí el método sándwich o método bocadillo para brindar feedback. Cómo iniciamos con una fortaleza, luego, pues, de explicar, de reconocer y de destacar, vamos con una oportunidad de mejora, ¿no? Con aquel aspecto que todavía se necesita afianzar. Y finalmente, podemos cerrar con otra oportunidad, con otra fortaleza, más bien, y que ayuda al trabajador a sentirse en un espacio seguro, contenido. Tenemos que hacerlo en un momento de tranquilidad, no en un momento de molestia, porque si no, podemos volvernos, pues, en un espacio de tensión, en un espacio de reactividad, donde no se escuche lo que nosotros estamos tratando de comunicar y que se cambie, ¿no? Es un aspecto que tiene el propósito de un plan de acción para un cambio, para una mejora, ¿ok? Eso es un poquito de cómo brindar feedback y por aquí les traigo o les dejo un poquito sobre el plan, los planes de seguimiento. Siempre cuando ya hemos tenido este proceso de feedback, vamos a diseñar algún plan de desarrollo, algún plan personalizado de cómo se alcanza esta oportunidad, pues, de mejora identificada para cerrar, para que deje de ser una oportunidad de mejora. Eso es un poquito los planes de mejora o incluso el monitoreo constante de este progreso. Por acá les dejo también el tipo de feedback continuo, como algunas empresas, en lugar de tener un feedback una vez al año, una vez al mes, todo el tiempo están iterando y brindando este tipo de feedback continuo cotidiano. Por aquí les dejo este análisis de una empresa que tiene una situación relacionada con el proceso de feedback, ¿no? Cómo nosotros vamos a encontrar este tipo de empresas con este tipo de situaciones, cómo nosotros identificamos y al mismo tiempo proponemos acciones para que esto cambie. Parte de nuestro trabajo es eso, ser consultativos y ser quienes sugieran ese tipo de resoluciones. ¿Ok? Hasta aquí. Preguntas, dudas. ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, podemos cerrar nuestra clase un poquito antes para que estemos atentos a las indicaciones del equipo de ITEC. Para quienes no han realizado su examen, lo aprovechen y puedan realizar. ¿Ok? Primer lugar, la retroalimentación tiene que ser un proceso continuo, no limitado a evaluaciones formales. Puede ser más allá de esto. Un feedback efectivo es específico, oportuno y equilibrado.
fomenta la confianza, el aprendizaje y la alineación estratégica. Con una buena retroalimentación, las evaluaciones de desempeño dejan de ser un trámite y se vuelven una herramienta clave para el desarrollo y el éxito empresarial. La evaluación de desempeño, pues, nos ayuda a que la empresa tenga éxito, tenga sentido en sus objetivos que se plantea al estar conectado con los objetivos del puesto y de las áreas. No nos olvidemos de utilizar habilidades blandas como la comunicación, la empatía, la asertividad, ¿ok? Eso es un poquito el proceso de evaluación de desempeño, un proceso pues fructífero y que trae pues consecuencias positivas, motivación, retención, compromiso, confianza, mejora de clima. Ok, chicos, les recomiendo que ustedes siempre que puedan, pues sean aquellos quienes levanten la mano y quienes digan necesitamos implementar este tipo de procesos para mejorar resultados, para mejorar los equipos. Ok, muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos pues el día miércoles, ¿ok? En nuestra última sesión, miércoles 11. Espero que tengan una excelente semana. Ya me contarán el miércoles. Y los dejo con nuestro querido, pues, acompañante, guía del equipo de TEC. Muchísimas gracias. Buenas noches.